Buenos días, un gusto participar en esta reunión científica técnica. Agradezco la presentación de la doctora Nirma González, que no solo me presentó, sino que me ayudó mucho para armar esta charla. Y vamos a dar un tema que no es habitual como algo técnico, pero es que hemos recibido siempre tan poco en la educación con respecto al legal, a la parte de legislación, que veo como una obligación hacer recordatorios de puntos que son buenos, no solo para la profesión, para su actividad, sino para la vida diaria. En legislación tenemos una cantidad de términos que tenemos que recordar. Uno es ética, y ética se toma medio como un sinónimo de moral, pero no son exactamente iguales. Por ejemplo, la moral puede corresponder a una época o a un país. Por ejemplo, lo que es moral para nosotros puede ser inmoral en un país islámico, o lo que es costumbre en China sería una grosería para Argentina. Entonces, la moral va a ser algo que rige costumbres, uso, pero siempre en relación a una época y a una región. En cambio, la ética es una regulación que termina siendo escrita incluso, y que tiende a no variar más que muy lentamente con muchos años de pasada. Y por eso hablamos de códigos de ética o códigos de disciplina, tanto en colegios de profesionales como en clubes y en distintas entidades. Nos vamos a encontrar que hay un código. Y a veces ese código no está escrito, pero sin embargo uno puede ser juzgado por el mismo. La deseología es la parte de estudios de los derechos que tenemos, y la deontología, la parte de los deberes. Uno mucho más habla de deontología siempre, y estamos pensando qué deberes tenemos que cumplir, pero también piensen que tenemos derechos que nos defienden. El término mala praxis, que se usó en nuestro país habitualmente durante muchos años para la medicina humana, es simplemente efectuar algo erróneamente, algo que tendría que hacerse de una manera determinada por uso, por reglas, por costumbre, que se hace diferente. Entonces puede haber mala praxis en distintas actividades de la profesión veterinaria, puede haber mala praxis en partes técnicas, como podría ser mecánico del auto. Dentro de estas malas praxis, una es la negligencia. Negligencia, en general, uno está pensando en abandono, tanto de costumbres, de usos, como también abandonar una tarea encomendada. Es no cumplirla en el tiempo ni en la forma que se está esperando. Eso es negligencia. Una es sin los medios adecuados. Ya lo vamos a ver más adelante, que si uno comete una actividad profesional, pero no tiene los medios que corresponde, también eso puede derivar en una negligencia si sabemos que había que utilizar otros medios, que había métodos más modernos, había aparatos más adecuados. Y cuando las cosas no van bien, sobre todo, es no derivar al especialista. En caso de la clínica es fácil pensar en especialidades, en el caso de la cirugía también. Me resulta más difícil, siendo ajeno mi conocimiento a la parte de laboratorio, pero por supuesto que también debe haber dentro de ustedes gente que se especializa en diagnósticos que los demás no lo hacen. Por ejemplo, un cultivo micológico. Entonces, también si uno sabe que hay alguien que de ese tema sabe más, o que tiene el equipo que permite hacer algo mejor y hace falta hacerlo, es una negligencia no hacer esa derivación. Impericia
es cuando algo se hace mal, y eso puede ser por la actitud, sabemos que hay que hacerlo de determinada manera y no lo hacemos, o por conocimiento, por ignorar ciertas técnicas, ciertas pautas, y no actualizarnos, mantenernos con un conocimiento atrasado, también eso va a hacernos caer en la actitud de impericia. Arriba nuestro tenemos una cantidad de organismos, querramos o no, que van a pertenecer al Estado, a la provincia o a la profesión. Como puede ser en general el Ministerio de Asuntos Agrarios, según la localidad se va a llamar diferente o según la época, puede ser Ministerio de Agricultura y Ganadería, puede ser una secretaría de estos medios, que posiblemente sea la primera que nos va a habilitar. El SENASA, como organismo sanitario, en general con mucha mayor importancia en la parte de grandes animales y de alimentación, que en pequeños, pero aún en pequeños también va a haber normas que va a dictar el SENASA y que tenemos que obedecer. El desobedecer por ignorancia o por uso, ¿no?, en un país como el nuestro, que tiene tan poco respeto a las leyes y a las normas, vamos cayendo en la anomia. También hacemos una anomia, a veces profesional, al no querer respetar ciertas reglamentaciones. Luego tenemos los colegios o los consejos profesionales, también según la provincia se van a llamar de una manera o de otra y son lo mismo, que va a ser necesario en el lugar donde estemos efectuando nuestras prácticas, ya sea un laboratorio que uno instala en un sitio determinado, vamos a tener la obligación de estar matriculados en la sede que corresponda. En el caso de ustedes de hacer análisis que les derivan de otras provincias, mientras ustedes dentro de una localidad determinada, donde tienen la habilitación de su laboratorio, estén correctamente matriculados, es suficiente. Si no pueden ustedes salir, digamos, como laboratorio, a hacer cosas en otros sitios, sin no tener la habilitación de estos colegios o consejos. Cajas de previsión, algunas instituciones profesionales las tienen, algunas tienen propia para su colegio, otros tienen para todo lo que es profesionales de la salud, y es simplemente una ventaja para nuestro futuro, donde no vamos a depender de otras cajas del Estado. En el caso que el laboratorio se habilite también para hacer análisis humanos, vamos a tener al Ministerio de Salud Pública, que va a tener que darnos la autorización. Vamos a ir al tema de los colegios y consejos, donde vamos a tener, ante infracciones a las reglamentaciones, los tribunales de ética o de disciplina, que son exactamente lo mismo. En la mayoría de los colegios va a haber profesionales designados para esta tarea, habitualmente 5 para que haya un número impar, o en el caso de ser con número par, el presidente puede desempatar. En algún consejo que conozco, no hay un tribunal específicamente nombrado, sino cuando aparece una causa, se designa del consejo directivo qué personas van a ser las que van a cumplir esta función. Aunque varíen los códigos de disciplina, de ética en las distintas provincias, de todos los que he consultado durante años, son muy similares. Generalmente vamos a tener algunos deberes, como el prestar los servicios profesionales, y nos queda prohibido restringirlos por motivos que uno pueda considerar de orden social, económico, político, religioso.
puede haber muchos más, además de los que están acá, como, no sé, alguien que tiene obsesión y se le ocurra decir no, a los que son de tal club de fútbol, yo no los atiendo, ¿no? Todo esto piensen que cualquier cosa que pueda uno discriminar un grupo, vamos a caer dentro no solo ya del código de ética, sino de instituciones específicas que pueden ocuparse de discriminación y la vamos a pasar mal. También debemos actuar ante los casos que nosotros tengamos que intervenir, aún como laboratorio, con la debida diligencia. ¿Qué es debida diligencia? Es hacer las cosas en los tiempos lógicos. Si uno recibe análisis y los procesa el mes que viene, posiblemente no sea el tiempo lógico, excepto que por alguna razón uno hubiera mencionado que se iba a hacer esa demora. Si uno deja ese caso sin una causa justificada, ya van a ver después algunas justificaciones, podría ser recibir elementos para peritar o para analizar y ustedes lo dejen ahí, así como los jueces cajonean expedientes, hacer lo mismo, dejar la muestra abandonada sin una causa lógica en la cual uno haya advertido, mire, esto que me está solicitando no está dentro de mi capacidad o dentro de los medios que este laboratorio hace. Digamos, si no es que se está advirtiendo, se cae en esta parte de abandono. Y la otra es no utilizar los medios adecuados. Yo antes lo mencioné, medios adecuados para ustedes podrían ser carecer de determinados equipos o no estar habilitados para hacer esos diagnósticos. Y eso es muy importante. A veces utilizar equipos muy anticuados que nos pueden dar errores. Por ejemplo, en triquinosis, seguir haciendo triquinoscopia cuando la técnica correcta es la técnica de digestión. Entonces podemos estar arriesgando la salud ya no solo de animales, sino acá en este caso de gente. Entonces, esto es no usar medios adecuados. No derivar al especialista, ya se los comenté, en el caso de ustedes, cómo podrían ser cuando son técnicas muy específicas. Es importante controlar la intervención de auxiliares veterinarios. Me estoy refiriendo a gente que no es veterinario, que puede ser un técnico, que puede ser una persona idónea. Y en ese caso, todo lo que él puede hacer tiene que estar muy claramente identificado y no puede excederse de esas funciones, porque los responsables son ustedes. Esta persona que puede hacer algo pensando que ya lo aprendió y que lo sabe, les pone en riesgo a ustedes. Está prohibido extender certificados en blanco, o también que el contenido no se ajusta a la verdad o no haber hecho esa práctica. Esto creo que es muy sencillo de entender, pero de todas maneras en algunas circunstancias se hacen y el compromiso es muy grave. Por ejemplo, en el control de animales en frigoríficos, donde el profesional tiene que garantizar la salud de esas reses y muchas veces por comodidad, porque está determinado tiempo y ese establecimiento sigue funcionando, entonces firman certificados y personas que están bajo ustedes son las que están completando ese certificado y ustedes realmente no saben si se hizo la práctica y qué resultado dio, por lo cual ustedes siguen siendo responsables de haberlos dejado en esas condiciones. El hecho simplemente de encontrar un tablonario firmado en blanco ya puede ser un motivo de sanción. Y lo mismo va a ser cualquier omisión que ustedes tengan que permitan que gente que no tiene el título habilitante o no se encuentran matriculados en el colegio veterinario o en el consejo
que corresponda a la zona que ustedes están, ejerzan. O sea, si ustedes son directores técnicos, son responsables de un lugar, y hay gente que hace cosas para las cuales tendría que estar habilitada o matriculada, ustedes también son responsables. También queda prohibido, no es tan frecuente en la gente de laboratorio, pero de vez en cuando se da, censurar ante clientes o ante otros profesionales las prácticas que ha hecho otro colega. Es algo que el poner en duda la capacidad de otro colega puede significar sanción. Y peor si no solamente uno lo censura, sino que además lo injuria, con insultos. Uno dice, pero ¿cómo le llevaste a fulanito que no sabe nada de esto? ¿Cómo lo llevaste si está recién recibido? ¿Cuántos análisis habrá hecho de este tipo? ¿O esta persona no sabe nada, es un burro? Bueno, conocemos montones de historias parecidas. Les aviso que, habiendo estado en el Tribunal de Disciplina, hemos sancionado gente por este motivo. Es escupir para arriba. Es escupir para arriba. Generalmente todo se puede hacer mucho más coordinadamente, mucho más éticamente. Decir, bueno, yo voy a usar este otro método, voy a usar esta otra técnica. Si esto no anduvo bien, vamos a hacerlo de otra manera. Y como recién les comenté, el injuriar, agraviar, ofender a otro todavía es peor. Incluso el hecho de hacer injurias ya puede entrar dentro del Código Penal. Van a verlo más adelante cuando hablemos del tema penal. Y también, si uno estimula a alguien para que denuncien a colegas, a laboratorios, ante instituciones, podría ser ante el SENASA, ante CELSA, ante los colegios, sin tener elementos probatorios que hagan que esa denuncia pueda ser considerada como real. El denunciar en falso se vuelve en contra, es un boomerang. Los veterinarios que son funcionarios públicos en las distintas instituciones, además de todo lo que estamos diciendo para cualquier privado, tienen también prohibido derivar casos, estudios, análisis, a lugares que correspondan a colegas, a otros consultorios, propio o no, excepto que uno tenga un listado donde diga, mire, este estudio acá no se hace, pero usted puede recurrir, no se hace, por ejemplo, oficialmente, se hace solo privadamente. Bueno, los laboratorios habilitados son estos, los laboratorios de la zona son estos. No específicamente dirigir el trabajo a una sola persona, excepto que sea el único, ¿no? Que sea el único que puede hacer esa tarea. Y eso entonces no importa solo trabajo propio, esto pasa mucho con los médicos que de hospitales derivan trabajo a su propia conveniencia, sino que puede pasar en otras actividades. Si hay una denuncia que llega a un colegio o un consejo, en general esa institución, su comisión directiva lo estudia. Y a la persona que haya sido, o a la institución que haya sido acusada, se le pide que dé una explicación. Se le hace conocer cuál es la denuncia y que haga su descargo. Puede ser verbal, puede ser escrito, de acuerdo con las instituciones. Siempre lo escrito es mucho más seguro, que no se interprete mal, que no sea algo que después diga, no, él dijo que dijo, no, escrito es mejor. ¿Qué hace la comisión directiva una vez que estudió el tema, que vio la explicación que ha dado el responsable? Es desestimarlo si ve que no hay nada verosímil o que no corresponde a ese sitio
Por ejemplo, puede haber una denuncia que como ética profesional no esté comprometida, pero sí sea un tema comercial, entonces tenga que ser derivado a un juzgado, o sea de tipo penal, con lo cual tiene que ir a un juzgado penal. Entonces, a veces uno desestima porque ve que no corresponde a esa jurisdicción, o se desestima porque no hay ninguna prueba, o eso no es castigable dentro de ese tribunal. En el caso de que parezca verosímil, simplemente no hace falta una confirmación, se deriva al Tribunal de Disciplina, que recibe la denuncia original, recibe el descargo, lo lee, lo estudia y hace citaciones. En general siempre se va a citar al que ha sido acusado. A veces se puede citar a otras personas para que se aclare más, podría ser al denunciante, o podría ser también a testigos que han presentado. Los testigos pueden ser tanto por el que hace la denuncia como por el que se está defendiendo. En algunos casos se pueden solicitar peritajes. Entonces se manda ese caso a que un especialista, un perito en esa actividad pueda dar una opinión. No hace falta que el perito haga una pericia específica y la vuelva a hacer, sino que estudie el caso. Porque los miembros del tribunal tienen acotados sus conocimientos y puede ser algo que los exceda y que necesiten opinión particular. Una vez que terminó todo el estudio del caso, la citación, los testigos, más testigos, quizá alguna pericia, se llega a una resolución que va a ser la definitiva. También se le puede dar ocasión en varios colegios a que el acusado haga un alegato final. Acuérdense casos famosos en la justicia, el caso María Soledad, cuando se transmitió el alegato final por los medios, por la tele. Entonces, el alegato final es un poco a resumir todo lo que se vio en ese caso y presentar, si quedó algo en el tintero, presentarlo en ese momento. Es como última cosa que uno puede agregar. Y ahí el tribunal va a tomar una resolución que puede ser absolución, considera que eso ha sido una denuncia no fundada y que no afecta el buen nombre y honor. O se puede sancionar. La sanción tiene diferentes niveles, eso va a depender totalmente de la gravedad de la falta y de cuántas veces esa persona ha recibido alguna sanción. Entonces, la más leve es advertencia, es simplemente por escrito o verbalmente hacer constar que eso no debe suceder más. Nada más. Pero es una sanción, muy leve, pero es una sanción. También en varios colegios se puede hacer verbalmente y en presencia del Tribunal de Disciplina o en presencia de la comisión directiva o en presencia de los colegas de esa jurisdicción. Eso depende mucho de cada colegio. También en la mayoría se pueden aplicar multas económicas, que no se hace con un afán de lucro, sino simplemente si se considera que algo se hizo para ganar indebidamente, el sancionarlo en forma económica, que pague una multa, es una forma muy directa de corregir esa falta. Además, es una de las formas más sencillas de saber si realmente esa persona cumplió con la sanción. Porque hay otras que hay que mandar gente, mandar inspectores, mandar gente habilitada para que vea si está cumpliendo con la sanción. Como las que siguen, que son suspensión, que es durante un tiempo determinado, una semana, un mes, 6 meses, no permitir que esa persona realice las tareas propias de la profesión. Y no solamente en
el lugar que él habitualmente se desempeña, sino fuera de ese sitio. Y aún esto va para otras actividades de la profesión. Puede haber sido sancionado por una faceta profesional y en otro lado, en una institución pública, por ejemplo, él cumple otra función. Por lo tanto, estas sanciones se comunican también a las instituciones que antes mencioné. Y en el caso de temas de campos rurales, habitualmente se también manda una comunicación a la sociedad rural o entidades de criadores, al CELSA local, a todo lo que es local. Y la cancelación de matrícula es una sanción ya muy excepcional, por supuesto ustedes se darán cuenta. Generalmente el que denuncia a un profesional quiere sangre. Entonces siempre está pidiendo que le cancelen la matrícula, que nunca más pueda llegar a perjudicar a otros. Pero eso es excepcional porque cuando alguien estudió para realizar una actividad que lo va a mantener de por vida también, el cancelarle ese medio tiene que estar muy justificado. Generalmente es algo gravísimo, algo que afecta a grandes poblaciones animales o a la salud humana, y a veces un hecho reiterado, un hecho realmente, para hacer una cancelación, posiblemente el tema va a estar asociado con un código penal, con una sanción penal también, o derivarlo a tribunales penales. En varios colegios existe también como sanción, además de la que conté, las accesorias. Por ejemplo, se suspende durante 2 meses su ejercicio profesional, pero en la accesoria se pone que no puede integrar comisión directiva de distritos o de colegios durante el periodo de tantos años, o que nunca más puede llegar a integrar el tribunal de disciplina de esa institución. El que es sancionado, hace años le comunicaba la sanción y se esperaba 15 días. Si la persona no apelaba, la sanción quedaba firme. Pero contra la opinión de todos los colegios profesionales, desde hace años, la sanción, una vez que se aplicó, queda firme. Y la persona no puede apelar como antes lo hacía ante una cámara. O sea, si había sido sancionado por un tribunal de un consejo, de un colegio, podía apelar a una cámara, que es el eslabón siguiente. En la actualidad tiene que apelar ante un juez. Nos parece incorrecto porque ya hubo un juez, más hubo un tribunal que decidió, por lo tanto tendría que ir a una cámara. Pero actualmente no es así. El riesgo que hay en esto es que uno puede haber hecho, por ejemplo, una suspensión por 3 meses de la actividad profesional, la gente apela a un juez, el juez considera que esa sanción es excesiva o incorrecta, y el colegio va a tener que compensar económicamente incluso a esa persona que no pudo realizar esa actividad por ese tiempo. Más aún, también puede considerar que afectó su buen nombre y honor, y eso tiene su valor. Por eso siempre estamos intentando que se vuelva a la figura anterior, menos dañina para todo el mundo y más económica para el que apela. Vamos a hablar de un punto que es fundamental, que es el de contratos. Contrato es pedirle a alguien que haga una tarea. Y esto puede ser verbal o puede ser por escrito. Los dos son contratos. Uno solicita algo tan simple como que un veterinario atienda un caso, no va a hacer falta que lo haga por escrito, o puede ser un profesional que accede a una institución, a alguna actividad privada u oficial, y que tiene un contrato de trabajo, por escrito. El escrito siempre va a ser, como siempre le digo, más seguro, pero el otro es un contrato. Ahora, legalmente existen 2 tipos de contratos, además del escrito y el verbal, que es
el de la intención o medios y el de objetivos. Se los voy a explicar al revés, que creo que es más sencillo. El de objetivos es, en las ciencias exactas, contrato a un profesional para que haga determinado trabajo y por ese trabajo va a recibir un pago. Ese trabajo tiene que corresponder enteramente a lo que se solicitó, porque como es una ciencia exacta, es posible lograr esto. El ejemplo típico es que haga un ingeniero un puente. Después de los estudios, va a determinar, de acuerdo con características de circulación, pesos de vehículos, si va un tren por arriba o no, si es un puente pedal, va a determinar cómo se hace. Una vez que se hizo, si se usa correctamente y no se pasa a otro tema que no era el original, o sea, si por un puente peatonal pasa un camión y el puente se cae, el ingeniero no va a tener la culpa. Pero si no, sí va a tener una culpa de algo que estuvo mal hecho. Eso es entonces el contrato de objetivo. En las ciencias no exactas, como la nuestra, como la docencia, como la abogacía, como muchísimas profesiones, es un contrato de intención o de medios. Quiere decir que yo voy a intentar curar o voy a intentar que un alumno aprenda y llegue a recibirse, o voy a intentar defenderlo en un juicio y tratar que salga absuelto, o al revés, que él lo gane y perjudique a otra persona. Entonces esa es la intención. Y también se habla de medios, porque tiene que usarse el medio adecuado. Si uno está utilizando el medio inadecuado, ya está cayendo en una falta. Pero mientras esté usando el medio adecuado y la intención sea correcta, no se lo puede acusar de haber fracasado. Nadie puede estar seguro de que va a poder curar, siempre que haya hecho los pasos correctos y haya usado el medio que se está estipulando. Esa es la diferencia notoria, y a veces, sobre todo en clínica, en cirugía, va a haber que discutir con propietarios o con encargados, donde dice, entonces, ¿para qué lo hicimos? ¿Para qué gasté? ¿Para qué lo operamos? Y en el caso de análisis puede pasar también, porque la gente entonces puede decir, ¿y para qué hice entonces un análisis, un cultivo y un antibiograma, si al final, aún con el antibiograma, salió mal y se murió? Entonces, tengan en cuenta siempre este argumento de que nuestro contrato es de intención y de medios, no de objetivos. Varios de ustedes van a ser directores técnicos de establecimientos, que puede ser hasta unipersonal o no. El director técnico es el que va a ser responsable de todo. En cambio, para algunas tareas puede ser asesor, donde simplemente ustedes dicen qué hay que hacer, pero ustedes no tienen responsabilidad si eso no se hizo o se hizo mal. En general, en todo el listado que hay ahí, clínicas, consultorios, hospitales, todo eso siempre va a haber un director técnico. Pero, por ejemplo, en la venta de animales de Ornato y compañía, es un asesor nada más. Uno no puede tener la certeza de que la persona que cría o que vende en ese lugar está siguiendo todas las directivas. Pero sí tenemos que dar las directivas y la supervisión correcta. En general, para laboratorios va a haber un director técnico. Vamos a ir ahora no solo a la parte que corresponde a colegios, sino un poco más arriba, a la justicia. Y acá vamos a hablar de responsabilidades civiles. Y la responsabilidad civil queda involucrada cuando se producen daños. Si uno frenó a tiempo y no pasó nada, no hay daño. Pero en el caso de frenar y a pesar de eso uno chocó contra algo y produjo daños, ya entro dentro de la responsabilidad civil. Quiere decir que ustedes pueden tener que responder con sus medios, con su capital,
ante los daños que produzcan. Piensen que los daños uno los puede producir incluso indirectamente. Ustedes pueden dar un diagnóstico de que no hay determinada enfermedad en determinados animales, en un rodeo, y al no ser así, van a producir daño en el patrimonio de otra persona, por ejemplo, ante muertes, ante problemas que esa persona pueda tener legales también. Entonces, cuidado para cualquier cosa que suceda, aunque no nos propongamos. Si sale mal, podemos llegar a tener responsabilidades si hubo daño. Los daños causados por animales vienen siendo legislados desde la época de Sarmiento. Fue Vélez Arfield, el abogado español residente en Argentina y muy capaz, el que hizo el Código Civil. Y ese Código Civil sigue vigente. Dentro de eso está la parte de daños causados por animales. Y yo se los menciono porque algunos de ustedes no solo están encerrados en el laboratorio, sino que concurren a lugares donde hay animales. Entonces, normalmente el dueño de un animal, ahí dice doméstico o feroz, nosotros ahora diríamos silvestre, es responsable de los daños que causa. Y también lo mismo ocurre si ese animal está dado en tenencia, en cuidado de alguna otra persona no profesional, ¿no? Incluso puede ser un peón. Esa persona también es responsable sin quitar la responsabilidad final en el dueño, el propietario de esos animales. Hay algunos temas de acá que no les involucro a ustedes directamente, pero a veces sí indirectamente. En el caso de clínicos, de gente que vende zooterápicos, los zooterápicos de baja calidad, si están aprobados por el organismo competente, ya no es responsabilidad de ustedes. Puede llegar a suceder quizá con reactivos, en el caso de ustedes, que si el producto está dentro de fecha, está aprobado, está correcto, y es malo, no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad del laboratorio elaborador o de la organización pública que lo aprobó. No en el caso de medicamentos o de reactivos vencidos, donde la responsabilidad recae totalmente en ustedes. En el caso, que esto no corresponde en general a fármacos humanos, puede llegar a pasar que al aplicarlos en animales, dentro de dosis correctas y dentro de la literatura, y uno tenga problemas, tenga después que justificar por qué no se usó algo específicamente para animales, y quizá no tengan un laboratorio que los pueda después proteger detrás. Y esto va también para el tema de reactivos. O sea, si ustedes están haciendo las cosas correctas, los laboratorios van a tener que estar involucrados en la acción que se inicie y van a tener que poner abogados. Ustedes se pueden beneficiar con esa defensa. Cuidado con elementos que la gente pueda utilizar mal, intencionalmente, por ejemplo, para suicidios, donde uno queda también involucrado por el tema de no haber tenido el cuidado de que ese elemento esté protegido y una persona con estas intenciones decida utilizarlo erróneamente. Tomarse un ácido, tomarse un álcali fuerte, ¿no? Pasa también con anticonceptivos, cuando anticonceptivos de uso animal son utilizados por chicas de bajos recursos, y si nosotros no lo sabemos, no somos responsables, pero si nosotros decimos que eso se puede usar y que sale más barato, pasa con desinflamatorios, con analgésicos, donde uno dice, mira, este es buenísimo, yo lo uso mi abuelita, uno cae en una figura incorrecta. Si uno lo está expendiendo y no sabe para qué se va a usar, correcto. Pero si la gente está pidiendo un consejo, sean serios. Ustedes son profesionales, veterinarios y no médicos. Acá hay otro tema legal importante, que es la culpa. La culpa recae en quien causa un daño.
Vuelvan al ejemplo anterior de un coche que frenó, no pasó nada, nada. Bueno, ahí no se produjo daño, pero sí se produjo un daño. Acá hubo un accidente y hubo un choque. Entonces, aunque no tuviéramos la intención de chocar, somos responsables. Tenemos la culpa. De ahí es que nuestra acusación es de delito culposo. Culposo. No quiere decir que sea intencional, pero uno es responsable. Entonces, ese delito culposo ocurre sin el propósito de hacerlo, pero se agrava si hay alguna imprudencia, por ejemplo, volviendo al mismo caso, yendo a alta velocidad o teniendo el coche en condiciones incorrectas, los frenos no están bien, no se hizo la verificación vehicular, entonces eso es una negligencia. También es infringiendo reglamentos. Volviendo al auto, en ese lugar se podía ir a 20 y ustedes iban a 60. Entonces todo eso agrava la culpa. Ustedes no se propusieron causar ese daño, pero estas cosas son puntos en contra. Ahora, si ustedes van por la calle con un auto, la ven a su odiada suegra caminando por la vereda en sentido contrario, ustedes desvían el auto, se suben a la vereda y la pisan, eso no es un delito culposo porque fue algo intencional y peor si se premeditó. Entonces ya ahí cae en un campo penal. Es un delito mucho más grave. Cuando ustedes tienen accidentes de auto, a veces les hacen dos causas. Una por el delito culposo y el otro es por un tema penal. Hay dolo cuando sí ese daño fue causado con intención. Entonces, uno rompe algo intencionalmente o causa intencionalmente ese daño. Y ahora caemos en la parte penal, en la peor de todas, en los tribunales penales y en los abogados penalistas. Pero tenemos acá una que es a favor nuestro. Entonces, quiero que la tengan en cuenta. Que cuando fui presidente del colegio, se consiguió terminar de aprobar este artículo que durante 10 años autoridades anteriores del colegio de la provincia de Buenos Aires venían intentando que se aprueben. Y cuando se aprobó, esto fue un beneficio para todas las profesiones, no solo para veterinaria. Antes yo les comenté que la mala praxis era sola médica. En la actualidad nosotros tenemos que cualquier profesión, cuando la realiza alguien no habilitado, cae en esta figura. Este es el artículo 247 y es la ley 24.527 aprobada en el año 95. Y dice que va a ser reprimido con prisión de 15 días a un año el que ejerciera actos propios de una profesión para la que se requiera una habilitación especial o sin poseer el título o la autorización correspondiente. Les aclaro, título podría ser, por ejemplo, el título profesional, pero ustedes saben que para determinados análisis ustedes tienen que tener una habilitación especial o una autorización especial para hacerlo. Entonces, todo esto hace caer a la persona en parte penal. Y lo penal no se paga con plata, no hay una multa, es prisión. Siempre es prisión, que en general para la justicia argentina en la actualidad hasta 3 años, si no hay antecedentes, queda en prisión en suspenso. No se aplica. Pero si uno tiene otra anterior en suspenso, sí se aplica. O esta queda pendiente y en la próxima en cafuga. Entonces tengan en cuenta que todo lo penal va a ser reprimido con prisión. Y esto es horrible. Muchos de ustedes pueden ser peritos. Se puede ser perito de parte cuando alguien les pide que ustedes emitan una opinión
sobre algo determinado. Puede ser incluso sobre un rodeo que ha sufrido determinado problema y que se han hecho determinados estudios analíticos. Puede ser sobre un cadáver en el cual muchos de ustedes hagan necropsias, o también citologías. Entonces, todo esto puede entrar dentro de peritaje, de parte. Alguien les pidió y ustedes van a actuar defendiendo o atacando a algo que se hizo previamente. Y también existen los peritos de oficio. Ser perito de oficio es que ustedes se anotan en los tribunales para peritar determinadas cosas. Por ejemplo, para peritar una mala praxis sobre pequeños animales, o para peritar si estudios determinados son los correctos para diagnosticar determinadas afecciones. El perito de oficio, cuando ustedes anotan y terminan siendo aceptados, el juez es el que le pide a ustedes que actúen ante determinado caso legal. Y después también ese juez va a determinar en correspondencia con el bien, con lo que uno está juzgando, qué porcentaje a ustedes les corresponde. En el caso de perito de parte, tendrá que pagarle el que lo citó, o en el caso que después eso se gane, se tendrá que pagar el culpable de la acción que habían ustedes peritado. En los peritajes les recomendamos que sean ordenadísimos. Pueden anotar primero una introducción, es explicar por qué van a actuar en ese caso que se les pidió, ya sea el juez o la parte, una exposición de lo que ustedes han visto, lo que han percibido, y antes de hacer nada, una discusión de, bueno, para hacer eso hubiera correspondido hacer esta otra cosa, o esto que se encontró puede corresponder a tal afección, consideraciones finales y conclusiones. Es conveniente si uno puede llevar este esquema. En algún momento, ya hace años que no hay más, también teníamos que hacer en muchos casos un peritaje de obligación, no podíamos negarnos, y lo pedían las comisarías. Entonces nos llamaban por una denuncia, estar involucrado animales, y nos hacían llegar a dar un peritaje, y eso era sin poder cobrar nada. Lamentablemente era así. Y después de haber hecho algunas, me recuerdo la última que hice, donde me citaron y cuando llegué me explicaron que había un perro presuntamente envenenado y había que peritarlo. Y le pido entonces verlo, y me dice, ahora vengo, está en la heladera, y viene un policía con 2 bolsas de polietileno en la cual había órganos y sangre, todo mezclado. Entonces le dije, ¿y el perro? Es esto. Bueno, entonces ya terminé el peritaje. ¿Cómo lo termino? Sí, ahora vamos a hacer un acta. Entonces, en el acta hice constar que yo no tenía ningún animal ante mí, que no tenía ningún dato del mismo, que tenía órganos sueltos, que no sabía quién los había extraído, en qué condiciones, y que no podía determinar siquiera a qué pertenecían. Por lo tanto, mi peritaje como clínico había terminado, y si querían seguir peritando, posiblemente iban a necesitar un gabinete toxicológico policial. Entonces ustedes también fijen las condiciones, si se puede o no hacer un peritaje en las condiciones que le están presentando. Ustedes pueden desistir, o si no es un peritaje de algo que ustedes habitualmente manejan. Dentro de penales también hay varias leyes para todo el mundo. Ustedes saben que penal es para todo el país. Cuando no es penal, cada provincia tiene sus leyes y sus tribunales, pero penales para toda Argentina es lo mismo. Una es defraudación, que es sustituir
con engaños un documento. Piensen que un documento puede ser un informe, puede ser un resultado de un análisis. También, antes le dije la firma en blanco. También sustraer, ocultar, destruir, inutilizar pruebas, registros, documentos. Eso se los digo porque a veces uno se mete en un lío por querer zafar de algo más leve y puede hacer algo de esto, o a veces para ayudar a un pariente, a un amigo que le está pidiendo colaboración. Cuidado porque uno se está llegando incluso a juzgar la ética de cada uno y la profesión. Y el adulterar documentos o hacer certificados falsos de que no tiene y realmente tenía, pero le pidieron por favor, porque si no me meto en un lío, ustedes no lo pueden hacer. Y lo último, ley, es el maltrato y crueldad de los animales, también de la ley Sarmiento se llama, que todas las comisarías la tienen y que continuamente las proteccionistas intentan que se modifiquen, pero por ahora sigue siendo igual. Se las menciono porque acá hay diferentes, ustedes la pueden pedir, la pueden buscar hasta en internet, que es maltrato, es más leve, y crueldad es mucho más grave. Se los digo porque también, si alguno de ustedes participa en lugares donde hay bioterios, donde hay internación de animales, cuidado con estas, porque siempre hay gente muy sensible que cree que uno comete estos actos. Seguros hay de mala praxis, hay contra terceros. En el caso de mala praxis en clínica, en cirugía, se justifica. Ustedes evaluarán si ustedes también los necesitan. Y contra terceros sí puede estar involucrado accidentes, incluso que sufra gente que no son ustedes, que no son empleados de ustedes. Si hay empleados, generalmente el RT lo cubre, pero si no son empleados, son terceros. Entonces puede haber hasta electrocución con un enchufe defectuoso, un aparato del laboratorio que funcione mal, llegar a quemarse, un ácido que cayó. Yo me quemé cuando cursé química, me quemé una mano con ácido. Entonces puede haber accidentes contra terceros que los involucre, y a veces tener un seguro de ese tipo cubre el establecimiento. Hay un punto gris, que son laboratorios humanos que hacen análisis veterinarios. Le digo gris porque si tomamos en consideración nuestras incumbencias, los laboratorios que no son veterinarios no tendrían que hacer nada referido a cosas de animales. Pero hay zonas grises. Entonces, quizás uno pueda resaltar ante gente derivadora. Yo veo muchos veterinarios del interior que derivan los análisis a laboratorios humanos simplemente porque no hay un laboratorio local que haga eso, análisis clínicos veterinarios. Igual los podrían mandar más lejos, pero bueno, hay muchos que usan laboratorios humanos. Quizá lo que ustedes pueden recalcar es que tienen que tener cuidado con la hematología, porque hay diferencias morfológicas y diferencias de tamaños, y los contadores automáticos pueden dar muy mal en el caso de usarse en animales. En el caso de hacer los exámenes visualmente, no están acostumbrados esos laboratoristas a los parásitos hemáticos que tienen los animales. Entonces, esa parte de examen manual también para ustedes no debe obviarse. Frecuentemente los análisis de TSH pueden dar mal porque los animales tienen cantidades muy inferiores a las humanas, y si el aparato no está regulado para ese nivel, realmente está más alto, puede dar mal. Y ustedes sabrán quizá algunas más, pero no creo que se pueda acusar por ahora un laboratorio humano que haga análisis veterinarios cuando el veterinario fue el que lo solicitó, y sí, uno puede tratar de ir buscando competir con ellos, no tanto por precio, sino por la calidad de servicio.
En los laboratorios el equipamiento tiene que ser acorde a las técnicas diagnósticas que realice ese lugar y tiene que estar actualizados periódicamente. Hay aparatos carísimos, pero también el envejecimiento de equipos puede hacer que sea erróneo el resultado. También la calibración de estos aparatos que se haga en los tiempos y formas que se indican, y también la verificación que ustedes pueden realizar también en los tiempos que se estipulen. Ustedes pueden verificar hasta diariamente un equipo, tirar un análisis a la mañana nada más que de control para ver si está funcionando todo bien, o comparar, si ustedes tienen más de un equipo que haga lo mismo, comparar un resultado dudoso o por lo menos hacerlo de nuevo. Es una obligación ética. Acá tengan en cuenta que la calidad de un laboratorio va a estar dada por dos cosas. Va a estar dada por el equipamiento y por la calidad de los profesionales que le integran y su actualización. Todo el personal igual tiene que estar capacitado y ser competente en la tarea que uno está designando. Aunque en un lugar, en un laboratorio, uno pueda destinar gente a distintas tareas, tener presente que la capacitación para cada cosa tiene que estar bien hecha. Eso es lo que recién le dije, que para resultados dudosos es conveniente repetir ese estudio, ya sea con otro equipo o con el mismo, o hacer alguna variante si se puede. Y ante errores detectados, porque falló el equipo, porque falló el reactivo, porque se nos cortó la luz, lo que sea, avisar al derivador. Incluso no solo en la parte técnica, sino al haber informado un resultado. Si el resultado, uno se da cuenta que se equivocaron de animal, se equivocaron de veterinario, se les dio un resultado cruzado, avisen, no esperen a que las cosas se agraven. Es preferible ese mea culpa en el tiempo correcto que dejarlo pasar. El que uno lo avise a tiempo está indicando de que hay un autocontrol y que esto no es frecuente que suceda. No tiene por qué involucrar una pérdida de confianza del derivador. Y la capacitación y responsabilidad de los profesionales va a ser a la calidad del trabajo efectuado. Los laboratorios histopatológicos se recomienda que conserven los tacos tiempos razonables por si alguien solicita llevárselo y hacerlo en otro lado, o si se pide algún nuevo estudio que se pueda realizar sobre el mismo. Esto hace muchos años, mis histopatológicos los hacía una patóloga médica humana del ALSEC, hasta que se equivocó y un cliente me mostró que un resultado que le dimos de un tumor benigno lo había hecho ante la aparición nuevamente de ese tumor, lo hicieron procesar en un laboratorio veterinario y era un tumor maligno. Entonces, realmente hay médicos que no conocen ciertos tumores que tienen los animales, y esta es otra de las cosas por las cuales a partir de ese incidente jamás mandamos un análisis que no sea un laboratorio patológico veterinario. Y esto también tienen que hacerlo resaltar ustedes ante colegas que son derivadores a otros sitios. Ante zoonosis, las que están dentro de la notificación obligatoria, ustedes deben informarle al veterinario derivador, quizás tengan ya que informarlo ante el organismo superior, quizá el veterinario sea el que tenga que informar al propietario, ¿no? Toda esa cadena se debe cumplir, y a veces, che, no me metan en líos, y nomás es leptospirosis, hay un montón. Lo que se debe hacer, se hace. Si se debe informar de esa manera, se hace. Tiene citacosis y bueno, tendrán que intervenir los organismos y ver si la gente está afectada o si otras aves de ese lugar o la periferia está afectada.
Entonces, esa notificación obligatoria ténganla presente. Estuve hablando con el director de zoonosis urbanas de Provincia de Buenos Aires y me comentaba que están intentando hacer una red, primero de provincia, después de todo el país, de forma de que estas notificaciones terminen pudiendo ser consultadas fácilmente y se tengan más claro un panorama de enfermedades zoonóticas peligrosas. Agradezco al doctor Javier Mas y al doctor Gustavo Martínez de Zoonosis Urbanas, que los dos me han completado el panorama de todo este tema, que lo conozco profundamente, pero casi todo desde el punto de vista de clínica y cirugía, y mucho menos la parte legal que correspondía a laboratorios, pero les digo que hemos tenido que sancionar gente que en análisis había hecho macanas, que había falsificado resultados, gente que no había hecho los estudios, gente que había hecho estudios dudosos en cuanto a la actualización de los equipos. Entonces, quedo a disposición para preguntas que puedan surgir y gracias por la atención prestada a este tema.